Andrea, por supuesto, a través de Telecolor, el mejor canal del Zulia, compartiendo con todos ustedes cada tema, cada variedad que siempre les ofrecemos todos los fines de semana. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema de salud y muy interesante, por cierto, para los hombres y para las mujeres principalmente, acerca del BPH. Me acompañan los médicos especialistas en la materia, el doctor Juan José Delgado, sexólogo y urólogo, y también la doctora Marisol Fernández, ginecólogo obstetra. Bienvenidos aquí al programa. Y bueno, yo quisiera aclarar muchas dudas en torno a este tema, que existen muchas expectativas en las mujeres que sufren de esta enfermedad y en los hombres también, porque quizás hay hombres que dirán, hombres sufriendo de esta enfermedad, se parece un poco raro, pero también aquí el doctor Juan José Delgado va a aclarar todas las dudas para los hombres. Sí, a veces bueno, primero, buenas tardes, porque por la invitación, y gracias por la invitación, Andrea. A veces la primera expresión se la ve el hombre, o sea, el VPH es el nombre del virus papiloma humano y de la enfermedad, pero el vulgo lo conoce de muchas formas. Me acuerdo que esta mañana un paciente me llamó y quería aclarar porque no sabía si tenía, y él me dice, doctor, eso es lo que llaman cresta de gallo. Sí, eso lo llaman cresta de gallo, lo llaman ¿Sí? la gente, lo llaman condiloma, papiloma, verruga. O sea, esas cositas extrañas que a veces se ven en los hombres, generalmente los hombres se lo ven, porque por supuesto el pene sobresale, ¿no? Se lo ven en el prepucio, en el pene, por debajo, en el escroto, y muchas veces, hablando de hombre, en la parte posterior, en la parte anal, cuando tiene relaciones por ese lado. Y la mujer, sí, como la mujer, pues, sus genitales son más escondidos que el hombre, también puede ser que el hombre a veces, su pareja se los mire o ella misma se los toque. Y cuando va a la consulta con el ginecólogo, que ya la doctora les hablará de eso, pues ya se habla de BPH, pero originalmente prácticamente es unas verruguitas que están ahí, o verrugotas. Pero es una enfermedad como tal. Es una enfermedad, es una enfermedad de transmisión sexual. Ok. Y un poquito más a fondo de lo que es la terminología y la definición del BPH como tal. BPH quiere decir, las siglas son de virus de papiloma humano. Eso es un virus que fundamentalmente se transmite por vía sexual, más no exclusivamente es de transmisión por vía sexual, porque se conocen otras vías, no está muy clara cuáles serían estas vías, pero definitivamente tiene que haber otras vías, porque incluso vemos niñas vírgenes que no han tenido ningún tipo de contacto sexual y que no han sido víctimas de abuso sexual, y algunas veces vemos manifestaciones por el virus. Okay. En la mujer, el virus puede estar en varias formas, y en el hombre también, puede estar en varias formas. Sin dar ninguna manifestación puede ser una de las formas, puede ser latente o silente, que aun cuando está la presencia del virus, no da manifestaciones. Entonces, en estos casos lo vamos a hacer por diagnósticos, métodos diagnósticos muy específicos, para poder llegar pues a una conclusión diagnóstica. Luego tenemos que puede haber también sintomatología, o sea, signos y síntomas, sobre todo más signos que síntomas, más manifestaciones clínicas que síntomas, síntomas muy poco, muy raro. Es muy raro. Muy raro, síntomas muy raros, que tenga una sensación. Algunas veces algunos pacientes consultan por ardor en los genitales, en algunos casos es una manifestación de algunas pacientes que cursan con lo que se denomina vulvodinia, un dolor a nivel de la vulva, algunas veces como sensación de corrientazos, etcétera, pero no es frecuente esta manifestación. Otras veces se va a manifestar también como verrugas a nivel del área genital, de los genitales externos, bien sea la vulva o bien sea también a nivel del periné, o también como en algunos hombres en la zona del ano, perianales, dependiendo del tipo de relación sexual de la paciente, y otras veces las vemos en la vagina. Lo más grave o lo más delicado es cuando las manifestaciones son a nivel del cuello uterino, porque en el cuello uterino algunos serotipos de BPH, genotipos sería la terminología actual, algunos genotipos de BPH son capaces de producir lesiones intraepiteliales, o sea, alteraciones, lo que conocemos como NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3, que a la larga, sin tratamiento y en forma descuidada o maltratada, pueden convertirse a larga data en un cáncer de cuello uterino, que eso sería lo más delicado en este caso. Quería hacer una acotación sobre la localización, porque hay otras localizaciones que son mucosas y que no están
o no son en órganos llamados órganos sexuales, pero órganos que se utilizan en el acto sexual. Tengo un paciente reciente, tengo la foto aquí. Si puedo la metemos ahora más tarde, pues la tengo en el celular. Okay. Y como el celular tomó una buena foto, es un BPH de localización en la boca. En la lengua. En la lengua. En la lengua, Sí. desde la punta de la lengua hasta casi la parte posterior. Ajá. Y ese caso no tenía lesiones en el pene. Y la mujer no le evidenciamos estudiándola de ninguna forma a la esposa. Lesiones en la vagina, ni en la vulva, ni en el cuello. Y ese caso fue muy bien tratado y gracias a Dios salió de su problema. Pero tengo las fotos muy bonitas de antes y de después de tratado. ¿Y en la piel también se puede manifestar? Las manifestaciones cutáneas del VPH, volvemos a los genotipos. Okay, y alrededor de, para explicarte mejor con más propiedad de eso, hay alrededor de 100 que se han descrito hasta ahora. Algunos de estos tipos, como el 1, 2, 3, 4, no están asociados a lesiones genitales. Sino que son los que tienen afinidad más especial por la piel. Esos son los más leves. Estos son esos virus, esos genotipos que son capaces de producir lesiones tan leves como las verrugas plantares, las verrugas palmares, las verrugas que salen en las manos de los carniceros, lo que llaman cadillos, las verruguitas que salen en los lechos unguiales de los niños que llaman cadillos, que esto definitivamente y bajo ninguna circunstancia está asociado a infección de transmisión sexual, ni tampoco es capaz de convertirse en cáncer. Otro grupo de genotipos están asociados a lesiones sí ya a nivel del área genital, en piel y mucosas. Y no todos estos genotipos tampoco se asocian a cáncer. O sea, hay algunos genotipos, como el 6 y 11, que lo que mayoritariamente producen son verrugas a nivel del área genital, sobre todo en el área genital externa. Repito, labios mayores, o sea, la vulva, el periné, perianales, etcétera. En el hombre también a nivel peniano, lesiones floridas de verrugas, papilomas, etcétera. Y estos más frecuentemente producidos son los serotipos 6 y 11, que no están asociados a cáncer o muy remotamente asociados a alguna lesión intraepitelial, muy remotamente. Y en cambio están los otros serotipos, que los más estudiados son el 16 y el 18. Estos sí están asociados a cáncer de diferentes localizaciones, principalmente en el caso de cuello uterino. Hablamos de él más que todo porque es el más frecuente en nuestro medio de estos cánceres del área ginecológica. El cáncer de vulva o de vagina son muy poco frecuentes. Bueno, en la próxima parte podemos profundizar más en este tipo de virus que afecta a la mujer en el cuello uterino, porque primero vamos a unos comerciales, pero ya venimos aquí en Simplemente Andrea, ya venimos con más. Continuamos con más aquí en Simplemente Andrea y tratando este tema tan interesante como el VPH, el virus de papiloma humano, y aquí los médicos especialistas en la materia me están aclarando todas las dudas, no solamente a mí, sino a todos ustedes. También hay personas que se puedan ver afectadas en este momento, que puedan acudir directamente a la asesoría de los doctores especialistas, y allí aparecen los contactos en los cintillos para que ustedes los puedan contactar y, bueno, pedir una asesoría más privada, más íntima. Doctora Marisol, hablábamos en el segmento anterior del virus que afecta a la mujer, sobre todo en la parte del cuello uterino. ¿Qué tan grave puede ser? Bueno, que decíamos que podía conllevar a la enfermedad del cáncer, ¿no? Sí. En algunos genotipos, como el 16 y el 18, no solamente estos, te hablo de estos porque son los más estudiados y tampoco no vale la pena estar hablando tantos números, sí, ¿verdad? Ok, pero el 35, 41, tal, hay varios. Todos los números. Que se han asociado a cáncer de cuello uterino. Hoy día se sabe que aproximadamente el 90 o más % de los cánceres de cuello uterino están asociados a algún genotipo de VPH. Entonces hay que tener eso presente. Pero lo que sí es importante es aclararle a las personas que decir VPH no es igual a cáncer, porque como ya les digo,
no todos los genotipos se han asociado a cáncer, solamente algunos pocos. Segundo, usted puede adquirir una infección por un genotipo de alto riesgo oncológico, que es lo que oncogénico, que es lo que se denomina aquellos que se han asociado a cáncer, pero solamente un pequeño porcentaje de estos se van a erradicar y se van a quedar ahí produciendo una infección persistente a nivel del cuello. Son solamente estos pacientes que hacen infecciones persistentes aquellos que pueden a la larga con los años, y estamos hablando de un transcurso más o menos de 4 a 5 años para que se produzca un NIC, ¿ok? NIC 2 o NIC 3, que es cuando no es cáncer, sino que es una lesión que a la larga, si no se trata, puede a los años desarrollar un cáncer. O sea, que estamos hablando de una persona que adquirió un virus oncogénico y que nunca se va a hacer una citología, que nunca se chequea, que nunca se hace un seguimiento. Ahora, ¿Okay? este virus siempre es curable, en todos los casos. Si nosotros hacemos el diagnóstico en el paciente, hacemos su tratamiento adecuado, nosotros vamos a erradicar las lesiones. Realmente el virus en sí no es curable hoy día. Uno adquiere la infección por el virus y puede persistir muchos años con uno. Okay. ¿De qué depende mucho? De nuestro sistema inmunológico, de cómo nuestro organismo se defienda ante el virus, para que nosotras tengamos una persistencia de la infección o no. Pero nosotros sí podemos tratar las lesiones, hay diferentes métodos para tratamiento de las lesiones, todo depende de la localización de la lesión, depende de la extensión de la lesión, la profundidad de la lesión, o sea, hay diferentes métodos o diferentes técnicas para el tratamiento de las lesiones y así no llegar a la progresión, por ejemplo, de un NIC 1, un NIC 2, un NIC 3 o de un NIC 2, un NIC 3 a un cáncer de cuello uterino. Tendría que pasar más o menos la evolución natural de la enfermedad, es de aproximadamente, Andrea, 10 años, desde que uno adquiere la infección hasta que desarrolla un cáncer. O sea, que si usted acude al ginecólogo y se hace su chequeo, ¿verdad? Y se hace sus tratamientos, una vez que le hagan un diagnóstico de este tipo, usted no va a tener este problema. ¿Okay? Ahora, doctor, en el caso de los hombres, ya hablábamos aquí con la doctora del extremo al que puede llegar este virus a desarrollarse en las mujeres, en los hombres. Bueno, en los hombres, primero la lesión es más fácil de ver y la otra fuente de que nosotros vemos, que yo veo en la consulta, son pacientes que aparentemente no tienen lesiones, pero que su esposa, la ginecólogo, lo estudió Marisol y le encontró las lesiones que ella nombró, cualquier tipo, bien sea evidente que encontró ninguna, y entonces está contaminada la esposa con VPH, ella envía el paciente conmigo y yo lo voy a estudiar. Entonces en los hombres hacemos el equivalente de la mujer que se llama colposcopia, en el hombre se llama peneoscopia. Es algo muy sencillo, utilizamos la misma técnica que ella, simple y llanamente que no usamos un colposcopio, sino una lente de aumento porque en la mujer pues el cuello está adentro, ¿no? Y por otro lado, utilizamos en el hombre también la citología urinaria, que nos da una manifestación indirecta de células coilocíticas, porque el VPH como tal nunca va a aparecer en una citología. Pero lo que decía Marisol de cómo se puede malignizar, vea, yo no es por asustar a la gente, ¿no? Pero particularmente yo lo pienso así, como tengo hijas y tengo, o sea, todas las mujeres que se relacionan conmigo en la vida de alguna forma, pacientes, esposas, yo considero, y muchas personas lo dicen así, que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad de transmisión sexual, porque prácticamente, sí, no es realmente, eso no es científico, pero desde el punto de vista práctico, una mujer que sea más promiscua, que tenga más contacto con VPH, con el hombre que tenga un contacto con uno o más de una pareja, que tenga, por ejemplo, prepucio largo, que tenga fimosis, que tenga hombres desasiados, hombres que no tengan buena higiene en el prepucio. Esas son candidatas a que siempre van a tener no solamente infecciones por VPH, infecciones, Marisol lo sabe, por monilia, por las otras enfermedades, por bacterias, a nivel de su vagina, mujeres con flujo, picazón, porque el hombre simplemente debe ser mucho más aseado con su prepucio, y el capuchón que cubre el pene, ¿no? Yo quiero, ya que este es un programa de difusión, a la comunidad, que los hombres se vigilen mucho su prepucio, y las mujeres también, o sea, las mujeres, mijo, eso no está bien, eso tiene mal olor, eso, ¿qué pasa? Hay muchas mujeres que se callan eso, yo creo que ese es un error, y lo dicen, ¿por qué a los hombres les hiede tanto eso? Un momentico, a todos los hombres no les hiede eso. Le hiede al hombre que no tiene aseo. De manera que eso no tiene que tener mal olor,
el hombre que particularmente, no, yo lo digo, son las palabras que se me ocurren en el momento, porque es así como le llega a la gente, al muchacho, al joven, al viejito, porque otra cosa, muchas veces estas enfermedades a veces se presentan en personas de bastante edad, a veces en jovencitos. Yo tengo un caso reciente, como decía Marisol, es un muchacho que no ha tenido contacto sexual, no ha tenido, y tiene tenía, o ya se les eliminamos, unos condilomas acuminados ahí que se le eliminaron. Ahora, en el hombre, que ella hablaba de los síntomas, tampoco da prácticamente síntomas cuando está empezando. Ahora, muchos hombres llegan con unos condilomas ya tan grandes que están sangrando, tienen infecciones secundarias. Yo tengo un caso, ya el muchacho está curado, era un exfutbolista, si me está viendo debe estar muy agradecido. Yo tenía lo que se llama un granuloma gigante de Busch-Lowenstein. Ese caso se presentó en unas jornadas en Mérida. Después que quitamos esos condilomas, pesaban 1,9 kg entre una parte inferior del pene, los dos hemiescrotos y parte del periné. Eso hubo que llevarlo a quirófano, también tengo la foto. Y ese señor tampoco era promiscuo, pero se dejó avanzar eso por 17 años. Y esas son lesiones premalignas. Ese señor tiene unas lesiones premalignas. Afortunadamente está bien. Y en el hombre, con la mujer usted puede amputar el cuello de la matriz, usted puede hacer muchos tratamientos, pero en el hombre terminamos en amputación del pene. Si no le amputamos el prepucio, lo mejor, que es una operación sencilla, una fimosectomía, terminamos como terminado con hombres a los 30 años con una hemifalectomía, se le quitamos la mitad del pene. En la mujer es muy raro que llegue hasta esos extremos. O sea, una mujer que se haga citología regularmente, una mujer sana, que se haga una citología una vez al año, generalmente está bien. Mira, cuando vemos nosotros incremento de incidencia de neoplasia, o sea, de NIC o esas cosas, mujer, y eso es a nivel mundial, eso no es solamente aquí, mujeres que tienen por lo menos 3 años sin hacerse una citología. Ahí es donde empezamos a ver problemas generalmente. Cuando una joven o una mujer acude regularmente a hacerse su citología de un año para otro, ¿qué es lo usual? Que si adquiere algo o que si tiene alguna lesión es una lesión leve. Exacto. Y estas lesiones generalmente son tratamientos de consultorio, o sea, tratamientos que podemos remediar, podemos ponerle fin en el mismo consultorio, haciéndole, claro, su diagnóstico adecuado, citología, colposcopia, toma de biopsia, ¿okay? Tipificación en el caso de que sea necesario, tipificación viral, que eso se puede hacer, o sea, para saber si es un virus de riesgo para desarrollar cáncer o no riesgo para desarrollar cáncer. Y generalmente cuando acuden regularmente son tratamientos de consultorio, tanto en el cuello uterino como en la vagina, como en la vulva. Ahora, claro, y aprovechamos el llamado de una vez para todas las personas, tanto mujeres como hombres, que tienen que acudir regularmente a una cita con el médico, con el especialista, porque así no tengan nada, tienen que hacerse su chequeo anual, siquiera 2 veces mínimo, ¿no? Una vez al año en una mujer sana es suficiente. Y recuerden que la incidencia a nivel mundial es muy elevado. Hay algunos países como África que tienen cerca de un 90% de la población joven infectada con el virus. En países como el nuestro entre un 50 y un 60%, porque uno adquiere el virus cuando inicia su vida sexual generalmente, la mayoría. Ahora que toca ese punto, ese tema, vamos a dejarlo para la próxima parte, les voy a dejar la pregunta al aire. ¿Quién contagia a quién? ¿El hombre más a la mujer o el hombre a la mujer o la mujer al hombre? Es la pregunta. Así que ya venimos con más aquí en Simplemente Andrea. Continuamos tratando este tema tan interesante que es del virus de papiloma humano y habíamos dejado una pregunta al aire aquí a los médicos especialistas. ¿Quién es el que contagia a quién? ¿La mujer al hombre o el hombre a la mujer? Esa es como la pregunta de qué fue primero, el huevo, la gallina o el huevo. Lo que sí yo quiero dejar en el aire y en el ambiente de la comunidad es que es una enfermedad. Usted se contagió o la tiene o lo tiene el otro o la tiene uno de los dos. Yo he visto parejas porque crea conflictos conyugales donde
por ejemplo, la mujer lo tiene. Entonces, el ginecólogo, y así quiere, o ginecóloga, quiero hacer énfasis con esto, entonces dramatiza, mira, anda a ver con tu marido, con quien sea. No, yo le estoy diciendo lo que yo recibo, yo estoy hablando de mi experiencia personal. Muchas veces un ginecólogo echa a perder un matrimonio de por vida con esto. ¿Y por qué? Porque pasó estos días con una paciente que no es de Maracaibo. La ve el ginecólogo, mira, anda a ver tu marido dónde hizo qué sé yo cuánto. Resulta que el hombre o no había estado con nadie o qué sé yo, resulta que se hacen todos los estudios, se le hizo el examen de orina y se le hizo la penioscopia y el hombre está negativo y entonces era él el que atacaba. Bueno, eso no, hay que manejarlo con mucho criterio. Mira, no sé qué pasa con los posgrados, Marisol es egresada y es profesora, pero yo he visto que una gran cantidad de ginecólogos juegan mucho con eso. En las parejas, y yo trabajo en el área urología, pero también trabajo en el área de sexología, asesoría de parejas y eso. Entonces muchas veces van matrimonios ya destruidos por un comentario aparentemente jocoso, pero muy malintencionado de parte de un ginecólogo o una ginecóloga. Eso no es problema de usted, señor ginecólogo, señora ginecóloga, que envíe al marido a que lo estudie, pero trátelo con cariño a los dos. Están pasando por un problema. Cónchale, además le va a apoyar, a juzgar, no es la idea. Pero algún motivo tiene que haber. Sí, y yo he visto también hombres contaminados y la mujer sana o viceversa. Y viceversa, se ve con mucha frecuencia. Entonces, por eso es que es importante recalcar que uno puede adquirir el virus en cualquier momento de su vida, generalmente cuando es adolescente, cuando tiene un ímpetu sexual mayor, y el virus puede permanecer dormido en fase latente por muchísimos años y dar manifestaciones muchos años después. Entonces puede ser que ese señor, ¿verdad?, que cuando jovencito, en su picardía normal, pues, del ímpetu de los jóvenes, lo haya adquirido, pero que en ningún momento haya dado una manifestación. Y que años después, por alguna alteración del sistema inmune, porque el señor fume mucho, por ejemplo, porque el hábito tabáquico, el cigarrillo, es un cofactor independiente de progresión del virus de papiloma humano, sí, coinfecciones con otros microorganismos como clamidias o herpes, etcétera. O sea, por o el señor está pasando por una situación de estrés muy fuerte, haga una manifestación. Entonces ese señor no es verdad que él esté siendo infiel a su esposa ni nada de eso. Sencillamente en ese momento tuvo la manifestación. Y muchísimos hombres son asintomáticos. Por eso es que en el mundo se ha manejado el concepto del pene vector. O sea, el pene lo transmite. El pene vector. Entonces, él está ¿cuál es el nombre? Bueno, no sé. Generalmente, en el caso de la mujer, también puede permanecer asintomático, también puede no dar manifestaciones. O sea que, en conclusión, eso es igual, quién fue primero, el huevo o la gallina, y en ningún momento lo van a saber. O sea, si alguno de los dos ha tenido una pareja sexual anterior, entonces... Claro, ahí está también el pasado y también lo que pueda estar sucediendo en el presente. Es decir, si el hombre comparte con otras mujeres, también puede haber la tendencia de que pueda contagiar a la mujer. Sí, por eso es que es bien importante, me vas a permitir un momentico, que así los jóvenes, sobre todo nos importan mucho los jóvenes porque estamos viendo que hay un inicio de las relaciones sexuales tempranas, un poquito más que antes de cambios de parejas sexuales con cierta frecuencia, un poquito más que lo deseable en los jóvenes. Y en los jóvenes, recuerden, si estamos hablando de 10 años, si empezaste a tener relaciones sexuales a los 17 años y no te protegiste, a los 27 puedes tener un cáncer de cuello uterino si no has ido a un ginecólogo. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué es importante? Que así, joven, así tú utilices un método contraceptivo, además, o sea, como por ejemplo que si tomas pastillas o algún método hormonal, utilice siempre un método de barrera como es el preservativo. El preservativo no va a prevenir el 100% de la adquisición de una infección de transmisión sexual, pero sí va a disminuir la adquisición en más de un 60%. Y estamos hablando no solo de VPH, estamos hablando también de herpes, de hepatitis B y de HIV, y de un sinfín de infecciones de transmisión sexual, clamidias, etcétera. Entonces, es fundamental que siempre utilicen un método de barrera como el preservativo cuando tengan relaciones sexuales. Y hay otro método de barrera, que es la barrera mental. La barrera no es que siempre yo tengo que estar dispuesto. Yo vi un caso de VPH ahora, de verrugas que inclusive ya estaban invadiendo el meato uretral, el huequito que está en la cabeza del pene por donde orina. El hombre tenía dificultades. Entonces le hice el tratamiento local,
a ese hombre hay que operarlo, hay que quitarle el prepucio. Y él me dijo, doctor, y yo así me podría hacer un espermatograma. Yo, pero no creo, porque el espermatograma tiene que usar un método para recoger el semen que tiene que masturbarse y tal, ¿no? Y eso te va a dañar eso está casi sangrando allí. ¿Y por qué quieres hacerte un espermatograma? Ah, doctor, porque hay una muchacha que dice que está embarazada de mí. Y resulta que yo también tengo un varicocele. Yo le estoy refiriendo esto para... Luego, digo, no, ahorita no te puedes hacer eso. Luego va después cuando fue a hacer ese tratamiento, me dice, doctor, ¿sabe que menos mal que yo no me hice el espermatograma? Porque ella me dijo que es que además de mí, el mismo fin de semana estuvo con 4 más. O sea, y la muchacha tiene 19 años. Mijo, ¿y esa muchacha de dónde salió? ¿Qué es lo que bueno? Es de una discoteca, ella como que se alborota con los tragos, y es una muchacha que es estudiante universitaria. Y entonces, ahora me dijo que ahora voy a ver a quién se le voy a pegar a otro más por ahí. Y mira, eso es lo que está pasando. O sea, no es que me ponga un preservativo, es que yo creo que me preserve como persona, sea hombre o sea mujer, de caer en esa promiscuidad con preservativo o sin preservativo. O sea, yo creo que no vale la pena si uno está cuidándose a sí mismo, que es lo principal, para después cuidar a la pareja que viene después, o a la esposa o lo que sea, no caer en esa promiscuidad en una discoteca de madrugada. No, así no sean promiscuos. Así usted tenga una pareja. Algunas veces uno tiene una pareja estable, fija, pero esa pareja no es tan estable. Digamos, y uno cree que es estable. Entonces uno cree que es estable. Entonces cuídese, use un preservativo. Claro. O sea, utilice un método de barrera, así sea una persona. Tú lo estás diciendo al hombre, pero inclusive... Todo. Hay preservativos también para mujeres, pero no son tan populares. Entonces es más fácil de adquirir. Más en cualquier sitio los venden, hasta en cualquier supermercado venden hoy día preservativos. Entonces, por favor, si ya inició su actividad sexual, tome las previsiones. Claro. Y utilicen siempre un método de barrera, sobre todo los jóvenes. Bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes también, pero yo necesito hacer especial hincapié en los jóvenes. Y aún si no use método de barrera, porque tiene una pareja, aunque sea la pareja estable, porque a veces es una pareja estable o tiene 2 parejas estables, pues se ve mucho en los jóvenes. Sí. Lávese y orine después de tener la relación sexual, hombre y mujer. Evitará una gran cantidad de infecciones en uretra y en el prepucio, y en las mujeres en infecciones genitales. Muchas veces, muy romántico, terminó el acto sexual, la satisfacción, se quedaron los dos dormidos con su fluido, sus secreciones de cada uno. Hay que parar. Como sea, así sea dándose tubo, y vayan a lavarse, los dos. Vayan a lavarse. Bueno, doctor, nosotros continuamos con más aquí en Simplemente Andrea, y en la próxima parte vamos a seguir abordando este tema tan interesante con los especialistas en la materia. Ya venimos. Continuamos aquí en este tema tan interesante, hablando del virus de papiloma humano. Y yo tengo una duda sobre esta enfermedad, porque existen otros medios de transmisión aparte de la parte sexual. Sí, se piensa que puede haber otros medios de transmisión. Que se pueda contaminar la persona. Pero todavía no se han identificado. ¿Sí? Bueno, acuérdense que los virus necesitan una célula para vivir. El virus no puede estar mucho tiempo fuera de una célula, cualquier tipo de virus. Entonces probablemente se dice que por eso es que generalmente es sexual, pero se considera, como dijimos ahorita, que hay transmisión